Pato digo que ya está lista. Nos vamos con ella a la mesa de prensa. Conmigo será hasta el próximo domingo. Chao, chao. Iniciamos mesa de prensa, bienvenidos. Patricio Yeca los acompaña a 2 semanas de las elecciones. Jimmy les ha presentado ya un resumen de todo este primer tramo del debate electoral. Vaya que hemos tenido varios pasajes interesantes. Se viene una nueva semana, dicho sea de paso, Semana Santa, que debería ser más reflexiva, más calmada. Va a estar marcada por estos 3 días de debates presidenciales donde hay encuentros, hay ternas sumamente interesantes. Movidas postelectorales o postdebates, ¿no? Movidas electorales postdebates, claro que sí. Hay algunos que empiezan a reflejar ese apoyo, por lo menos en las encuestas se ve ya una clara intención de quienes suben algunos dígitos, bajan, desaparecen del grupo de los otros, algunos regresan. Ya vamos a conocer más detalles en estos últimos días. Un tema no menor, atención al público. Mucho interés le ponemos al próximo presidente o presidenta, claro que sí, cómo no hacerlo, pero la representación política pura y dura está en el Congreso. Un Congreso bicameral, un Congreso al que muchos jóvenes y generaciones base 30 se enfrentan por primera vez, así que el momento va a ser interesante cuando observemos la valla electoral. Hemos preparado unos gráficos para recordar lo importante que será este porcentaje. Ya el Jurado Nacional de Elecciones lo ha definido, aquí lo hemos abordado también con especialistas, pero usted debe tenerlo presente porque los que queden fuera de esta valla van a perder representatividad política. Primer requisito. Se habló de este 5% de los votos válidos. Lo importante es que usted vote, que no deje la cédula en blanco, que no vicie su voto, que ejerce ese poder ciudadano que tiene cada 5 años en el caso de las presidenciales y la elección del Congreso. Del 5% de los votos válidos se obtiene un primer requisito. Si el partido ya obtiene ese primer requisito, hay que sumarle esta segunda consideración. Tiene que por lo menos alcanzar el 5% de los escaños en la Cámara de Diputados o Senadores. Ojo, no es I, es o senadores, porque entenderemos todos que no van a tener la misma fuerza los mismos partidos políticos en la Cámara de Diputados o Senadores. Algunos van a tener mucha presencia en la Cámara de Senadores, que para muchos es la Cámara más poderosa. A ver, si llegan a tener 3 senadores, que es el 5% del total de los 60, ya podrán respirar tranquilos. En el caso de los diputados, si llegan a tener por lo menos 7 representantes, también habrán pasado esa valla electoral. Vamos a reflejarlo. Es ojo, es o senadores o diputados. Vamos a reflejarlo en otros cuadros. Vamos con el porcentaje, para que usted lo comprenda. 60 senadores, el 5% de 60, estamos hablando de 3 senadores. Por eso por lo menos deberían tener esos 30 senadores, más el primer requisito que ya hablamos, tener el 5% de los votos válidos. Y en la otra Cámara, en la Cámara de Diputados, estamos hablando de la otra posibilidad, son elecciones distintas, hablamos de 5 elecciones distintas en esta cédula, de los 130 diputados, aquí hablamos también de el porcentaje de la valla del 5%, bueno, aquí hay que corregir el dato, es el 5% que alcanza a 7 diputados. Si logra el 5%, vamos a sacar ese gráfico por favor. Aquí tenemos un detalle que superar, es el 5% del 130 diputados. De la elección de los 130 se alcanza el 5%, que equivale al 6.5. Para redondear, el jurado ha dicho un criterio de 7 diputados. Si el partido logra eso, va a tener una representación por lo menos importante, ¿no? Base en el nuevo Congreso bicameral. Eso va a ser decisivo porque ya hemos visto que muchas veces no se deja gobernar un presidente o presidenta, o hay muchas trabas, hay mucha inquietud por quienes ejercen el poder en el control parlamentario. Vamos a la mesa de prensa de inmediato porque Marisol Perestello nos acompaña ya, candidata de Primero la Gente. Es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Bienvenida. Primero saludamos a los que integran esta mesa de prensa. Gracias, colegas. Cristian Silva, periodista del Comercio, nos acompaña esta noche, y Álvaro Treneman, periodista de Perú 21.
Estamos con una de las candidatas que ha generado noticia, ha generado novedad, ha tenido una de las duplas interesantes o ternas, en este caso interesantes en el primer debate, y quizás el encuentro más significativo va a ser también este martes, cuando esté usted en medio y a cada uno de los costados, tanto Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en la primera terna. Usted ha dicho, yo no voy aquí a irrumpir o ser indiscreta en nada, simplemente decirles lo que ellos representan en el actual Congreso. ¿Cuál va a ser su protagonismo en esta segunda fecha? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Cristian. Álvaro, buenas noches. A ver, yo me estoy dirigiendo a 33 millones de peruanos que tienen expectativas en temas que son claves para el futuro del Perú. Educación, innovación y tecnología y todo el tema de empleo y productividad. Evidentemente, para poder explicar en qué situación estamos, hay que establecer con claridad quiénes son responsables de esta situación, porque tienen nombre y apellido. Y son Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y varios más que con ellos, Cerrón, Luna, Acuña, comparten este Congreso que ha gobernado el Perú los últimos años, en mayor o menor medida, y que ha tomado decisiones de retroceder en SUNEDU, que es calidad educativa, de quitarle a DECA 18 el monto que tenía asignado y reducirlo a una mínima expresión, que es un 10% de lo que correspondía, de no corregir el 6% en educación que está recogido a nivel constitucional y que no han asignado, y por lo tanto los colegios no están en condiciones para recibir a los niños. Hay responsables de que estemos en esa situación. Y por supuesto en innovación y tecnología no te voy a decir nada, porque no han hecho nada para que las universidades que tienen exoneraciones reinviertan en tecnología, que esa es la razón por la cual se les exonera de impuestos. Pero adicionalmente en empleo, poco puedo hablar con la señora Keiko, que no sabe en realidad qué cosa es trabajar, y eso tiene consecuencias en la vida familiar, en los ingresos, en la administración de los recursos. Así que dicho eso con claridad, sin pretender afectar por supuesto nada que no sea la necesidad de decirle al país, no votes por ninguna de las personas representadas en ese Congreso que quieren ser presidentes para seguir destruyendo el Perú. Y a partir de ahí, evidentemente, trabajaremos en lo que es el cierre de brecha digital, que es la prioridad. La señora Fujimori dijo, bueno, los candidatos se han dedicado a atacarme. Ella dijo, se cogieron de mis faldas y claramente no tenían propuestas. Han invertido los 2 minutos 30 y el minuto que tenían en atacarme simplemente. Yo voy con propuestas. ¿Usted va a ir en esa línea? 2 minutos y medio para decir la destrucción sistemática que el fujimorismo ha representado en el Perú no alcanzan. Pero si ella no entiende que ya 3 veces le han dicho no y quiere ir por una cuarta, solamente habrá que recordárselo. Cristian. Justamente quiero aprovechar en hacer unas consultas también. ¿Qué va a hacer en materia de déficit fiscal, en materia de la protección fiscal? Por un lado tenemos un Congreso que ha emitido leyes que tienen un impacto económico en el gasto público. ¿Qué se va a hacer al respecto? Y también, ¿qué va a hacer para que el MEF vuelva a tener el peso o vuelva a poner frenos ante el Congreso? Bueno, muchas gracias. Primero, hay que cortarle el gasto público al Congreso. Eso es una barbaridad. Es como que tú tuvieras una billetera en tu casa donde todos aportamos para pagar los alimentos, curar a los enfermos, y tengas un tío borracho que mete la plata en la caja de la familia y se la lleva. Eso es el Congreso de la República. Inventa gasto público, se crean bonos a ellos y a sus trabajadores y no se dan cuenta que sale el dinero del mismo lugar y que le quitan ese dinero a salud, a educación, a brechas de infraestructura. Entonces lo primero es romper ese desequilibrio. Por supuesto que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, que lamentablemente son también comparsa del legislativo, ¿no? Algunos de ellos, siempre hay excepciones, estoy hablando de colegiados. Eso es lo primero, cortárselos. Lo segundo que vamos a hacer es ser un gobierno muy austero, porque en realidad el gasto que ha significado los compromisos que ha asumido este Congreso generan expectativas legítimas en la gente, tanto en los CAS como en los maestros, que sí, pues están exigiendo una reivindicación histórica para pensiones dignas a quien ha formado a los hombres y mujeres de este país. Y estoy yo planificando y trabajando muy duro con el SUTEP para ver cómo se puede honrar el 6%, eso es lo fácil. Si el 12.7% que representó la corrupción en el 2023, tú simplemente lo combates directamente, te alcanza para todo. No va a ser fácil el primer año, pero por lo menos puedes bajarlo a la mitad y con eso cubrir parte del déficit que han generado las normas que se han creado con absoluta irresponsabilidad
pero que están ahí y las leyes hay que cumplirlas y los compromisos del Estado hay que cumplirlos. Un Estado perromortero, que es lo que ha sido el Estado peruano, con la deuda social histórica, por hablarte solo de los maestros, no tiene credibilidad. Un Estado que es el que viola derechos humanos con los CAS sin garantizar ni las horas de trabajo ni las gratificaciones, no puede ser ejemplo de nada. Eso hay que terminarlo. Pero va a ser austero. Vamos a tener que reducir las contrataciones de los amiguitos y de toda la banda alrededor del Congreso que toma ministerios, Petroperú, Salud, y intentar con un gobierno austero, con una reducción de los temas de corrupción, evitando que la legislación que acaban de aprobar el 17 de marzo, que destruye la minería formal en el Perú, que destruye la minería en proceso de formalización y que alienta la minería ilegal, se aprueben en el Pleno, y por eso hay que denunciarlo. Eso lo han aprobado los señores que van a estar a mi lado, sin ningún tipo de responsabilidad. Esta ley, por ejemplo, es el claro reflejo de que el presidente muchas veces está atado de manos. Por eso, incluso la introducción tenía que ver con lo que se elige definitivamente el 12 de abril, que es al Congreso de la República, ese Congreso bicameral. ¿Usted confía que de llegar al gobierno va a tener por lo menos una bancada representativa? Sin duda confío en que voy a tener una bancada que me va a permitir gobernar y que hay personas en otros partidos democráticos que van a garantizar que se destruyan, que se deroguen, que retrocedamos en las leyes pro crimen y en las leyes pro crisis política, que son entre otras la de gasto público. Pero en realidad lo que ha pasado con el Ejecutivo no es que haya tenido las manos atadas, es que ha estado de rodillas, que no es lo mismo. En realidad las manos se las amarraron, se hicieron las víctimas y no hicieron nada para mantenerse en el poder, entre Guayquis, Rolex, operaciones, mujeres y currículums que en realidad no representaban capacidades sino debilidades del presidente de la República y este último señor que ya no puedo ni calificarlo, ¿no? Que está viendo que TikTok lo hace más famoso, mientras el Perú se desangra, el Guayaga sale y se lleva todo a su paso, la anemia y la desnutrición siguen condenando a nuestros niños a no saber leer bien escribir. Yo la verdad no creo que sea que no los han dejado gobernar, no han querido estar sentaditos ahí disfrutando de las comodidades de la presidencia sin asumir ninguna responsabilidad ni hacerse cargo de los dolores del Perú. Yo estoy acá para resolver problemas, para que tu sueldo te permita vivir con dignidad y que te ganes ese sueldo con el sudor de tu frente, no de la frente del otro, como estos zánganos, para que si tú vas a tu historia clínica te siga donde tú vayas y la clínica y el MINSA y el hospital todos estén a tu servicio, para que el corrupto no regrese al Estado, para que el delincuente se vaya a la cárcel. Si no, ¿para qué? ¿Usted considera entonces que existen mecanismos de contrapeso de poder en el eventual caso de que no tenga el apoyo del Congreso y del Senado? Primero la voluntad política, primero tienes que querer enfrentar en Congreso de la República, que yo espero que no sea adverso, pero si lo es ya lo hice una vez. Cuando era ministra de Justicia y Derechos Humanos enfrenté 73 fujimoristas y logré que ninguna de las leyes que se presentaron, los decretos legislativos, fueron observadas, salvo 2 o 3 que los afectaban directamente porque atacaban la corrupción y digamos, eso es más o menos su socio, ¿no? Es como la manera como operan. Pero después hay que hacer política, hay que ir, sentarse, explicar, porque la ciudadanía, cuando te respalda, ellos se esconden, ¿no? Porque en el fondo ni se preparan, ni estudian, ni combaten la ley, con gritos, sin argumentos, y además usar el poder de la gente. Si hay que garantizar la protesta social, que es algo que yo voy a hacer, las Fuerzas Armadas y la policía nunca más usarán una bala contra un ciudadano o ciudadana que quiere expresarse. Y iré con la gente a la puerta del Congreso, donde no habrán rejas, a exigir que los congresistas legislen en favor de la gente y no en favor de sus intereses. Ahora, mencionaba, siguiendo el tema del gasto que menciona, ¿qué hacer con Petroperú? Mira, si esta pregunta de Petroperú hoy, con una tercera guerra mundial tocándonos las puertas todos los días, con un problema centrado en energía, porque Trump y Venezuela es petróleo, todo lo demás son cuentos, Trump e Irak es energía, todo lo demás son cuentos. Hay dos cosas que en el Perú existen, que son el presente y el futuro del Perú y del mundo: la energía y el agua que también puede ser energía, en el caso de Perú que existe. Así que hoy para mí esos activos estratégicos no pueden ser privatizados, pero sí tienen que ser administrados con criterios de eficiencia, y con rendimiento. No pueden ser el cajón desastre donde caigan todos los desempleados, hacer convenios colectivos infames y a terminar poniendo al país de rodillas, ¿no? Pero, el Petroperú de hoy
Es un activo como en el caso chileno, en el caso uruguayo y en el caso de los países que han mantenido activos estratégicos. ¿Pero no cree que ese es el mismo discurso? Tiene que ser reestructurado, ¿pero cómo? No, el problema de un discurso hace 20 años de Petroperú, yo no hubiera dicho lo que estoy diciéndote ahora. Quizás me había faltado proyección, quizás aspiraba a que no hubiera una tercera guerra mundial y que no fuera por energía y que hubiéramos de transitar energías limpias, que es una cosa que no hemos hecho porque hay plata de por medio, porque en realidad el petróleo se acaba, el gas está por acabarse también en el Perú, hay una proyección a 20 años, o sea, nosotros ya tendríamos que estar pensando en energía eólica, ya tendríamos que estar pensando en energía hidráulica. No necesariamente somos un país petrolero. No, sin duda no lo somos, pero eso que hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo y además administrarlo bien. Petroperú es un negocio en todo el mundo. ¿Por qué no en el Perú? ¿Por qué hemos permitido que sea la caja chica de los gobiernos de turno? Para empezar, no hay suficiente exploración, ¿no? O Punto sea, de partida, pero... Los rescates que se han hecho, Pero, por ejemplo, ¿por qué no les hicieron asumir su responsabilidad? mayor inversión estatal, apostaría por eso. No, y el cambio de directorio, 13 presidentes en 5 años, ¿qué le dice? 350 ministros. Esa es la razón del desastre nacional, que no existe una sola persona que te pueda hacer una planificación. Si yo te doy la posibilidad de que tú resuelvas un problema, tú me dices plazos, me dices metas y si no cumples la meta te vas. Pero si simplemente te saco porque se me ocurre, te doy una responsabilidad y después te la quito, saco un decreto y después lo derogo, el Perú va a la deriva y Petroperú sigue siendo, lamentablemente, un negocio que es bueno en todo el mundo, pero mal administrado, es una carga y es un costo para el Pero Perú. por eso, ¿rescate estatal? No, lo que nosotros estamos planteando es que la figura de Petroperú puede haber incluso inversión privada, pero mayoritariamente del Estado, porque si vuelve a rescatar el Estado nos convertimos en lo mismo, la inversión privada no sería mayor que la estatal, de manera que garantice esa eficiencia, pero también control de parte del Estado de un activo estratégico. ¿Se optaría por mantener este decreto de urgencia que se lanzó en el gobierno de José Gerí de reorganizar y reestructurar Petroperú, donde se espera concesionar distintos activos que tiene Petroperú? Te soy bien honesta, nada que haya hecho José Gerí yo lo mantendría, empezando por su unir. Detrás de todas las decisiones que él ha tomado hay acuerdos bien oscuros, así que hay que revisar exactamente cuál es la situación. Además hay poca claridad en las cifras, en los números, ¿no? Nosotros sabemos que han habido rescates, no tenemos claridad de cuáles son los planes de mediano y de largo plazo. Yo sí creo que hay que darle una oportunidad, pero hay que darle una oportunidad sin que le cueste más al Estado. Aprovecho en preguntar si optaría también en recurrir a despidos dentro de Petroperú, implicando lo que son los sindicatos que tiene la empresa estatal. Uno de los principales problemas que tiene Petroperú son los sindicatos y las negociaciones colectivas, que son desde el punto de vista laboral muy favorables para ellos, pero muy desfavorables para el Estado. No escolaridad allá donde no tienes niños, es una excusa, ¿no? Pero yo sí creo, tanto para Petroperú como para todo, que lo que hay que hacer es incentivos. O sea, tú no puedes decir, ya todos se van a la calle, porque eso no es real. Hay una resistencia pasiva interna en las instituciones que no te permite hacer esos cambios, pero tú puedes hacer incentivos. Tú puedes hacer incentivos que te permitan bajar la plana exactamente al número de gente que necesitas, reubicar a gente, o sea, por ejemplo, en la policía necesitamos gente que sepa hacer trabajo administrativo, que esté en las comisarías, para que la policía salga a la calle. Entonces, si yo reduzco un ministerio, por ejemplo, de inclusión social, que gasta un mundo en burocracia y al final el destinatario, que es el niño, no recibe lo que tiene que recibir porque alguien tiene un negocio de atunes o de papel higiénico y el niño en realidad ya no importa. Si tú vas a reducir eso, reubica, incentiva, da estímulos para que la gente no sienta que esto es venir a arrasar con todo, porque es la comida de la gente. ¿Pero estaría en su proyección reducir ministerios, por ejemplo? Y, para mí la proyección es la eficiencia, y si la eficiencia te reclama reducción, y creo que te la reclama porque es evidente, lo hemos visto con salud, que se contrata amigos o amigas, no por necesidad de servicios, sino por otras necesidades, y las pagamos nosotros. Claro, pero y eso se acaba, ¿no? No va a ser una oferta en estas 2 semanas, digamos, usted va, No, si llega al de gobierno, ninguna manera. medir la eficiencia. Lo Por que ahí pasa no es que viene- Rafael López Aliaga señala, 6 ministerios es suficiente para que funcione el Estado y lo demás hay que ahorrarlo para invertirlo, él dijo, en seguridad. Ya, pero él no tiene Premisa. la menor idea de nada, ¿no? O sea, para empezar, él anunció que el IMI iba a ser una potencia mundial y la verdad que no sé por dónde la ve. Anunció que iba a haber un tren que ni siquiera funciona porque trajo la chatarra y ni siquiera coordinó y no conoce al aparato estatal. Y como es un prepotente en sus negocios y un prepotente en su vida, cree que con prepotencia se puede manejar un país. Es un meme de Trump. Y nosotros, por lo menos yo,
yo no quiero eso para mi país, no quiero eso para el Perú. Un hombre que denigra a la mujer, que dice que las niñas violadas van a ir a hoteles 5 estrellas, que acepte una pastora guayo, que pone en evidencia que tiene una acción con las niñas violentadas sexualmente que es infame, no lo admito. Y no tengo que tratar de ser políticamente correcta con una persona que no respeto y que no me gustaría que fuera presidente del Perú, porque la responsabilidad que ha tenido en Lima ha sido desastrosa y porque encima la gente que muere hoy en la vía expresa es su responsabilidad y ni siquiera se quiere hacer cargo. Entonces, que el día que quiere reducir de 4 a 8 a 7, ¿dónde están los números? En el Perú no hay números. Nadie te puede decir, ni siquiera sabemos cuánto cuesta cerrar la brecha digital, no hay data. ¿Con qué responsabilidad vas a decir voy a reducir un ministerio si ni siquiera sabes cuánta gente hay entre órdenes de servicio y contratos que son temporales? Hay o sea, que para usted soltó un número. Para sin mí mayor él cálculo. habla cualquier cosa que cree que puede ser rentable políticamente sin ninguna responsabilidad, cuando en realidad lo que hay que hacer es primero retroceder en las leyes que facilitan el crimen organizado. A ver, vamos a eso, porque usted dentro de su narrativa y su discurso y lo que ha señalado con mucha fuerza en el debate es derogar las leyes pro crimen. Eso, de acuerdo al sentir que he podido recoger con algunos ciudadanos, no ha tenido mayor impacto porque ya no se cree en la estrategia. Se habla de construir megapenales, no se ven, por lo tanto no se cree. Se habla de fortalecer la policía, se ve como un trabajo a largo plazo, y ahora se habla de derogar las leyes pro crimen. ¿Qué tanto impactaría en la vida del ciudadano? En todo, porque ¿qué cosa es una ley pro crimen? O estas leyes, te puedo hablar de las 12, pero te voy a hablar solamente de 3. Se persigue al peón, no al cabecilla. O sea, al sicario, al extorsionador, que en realidad es el peón de alguien que le paga para eso. El poder político está blindado, ya no se persigue al alcalde, al policía, al juez o al fiscal que permite que pasen camiones o que las niñas sean explotadas sexualmente. Y para mí una de las más graves en toda esta historia es que ya no se persigue el dinero. Entonces el Perú tiene un cartel que le dice al crimen organizado, ven que acá no te va a pasar nada, estamos de oferta. Y eso hay que romperlo, esto no lo digo yo. Hace varios años ya, 26 años, el mundo se puso de acuerdo en perseguir el crimen organizado, persiguiendo el dinero al cabecilla y al poder político. El único país que ha ido para atrás es el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les interesa que el país esté en caos, que hayan 350 ministros, que haya inestabilidad, para que el crimen organizado siga tomando territorio. Esto es una guerra por control de territorio. Y todos los que estamos aquí somos las víctimas de esa guerra. Eso es guerra por narcotráfico, por minería ilegal, por trata de personas, por tráfico de armas. O sea, si yo sé de algo es de cárceles. He trabajado 15 años en la cárcel. Usted fue ministra de Justicia. Y no solamente eso, soy agente pastoral, voy a la cárcel siempre. O sea, que sé cómo se mueve el Tren de Aragua, cómo se mueve el Comando Bermelo, lo peligroso que es un SUNIR que te una cabecillas de dos organizaciones que se pongan de acuerdo en la cárcel para matarnos, como pasó en México, como pasó en Venezuela. Entonces tú primero tienes que dejar de incentivar el Perú como un lugar de negocios para el delincuente organizado. Cambian las leyes, se van a otro lado, porque no es que les interese el Perú, les interesa la facilidad normativa. Eso es el primer día y una pelea política dura. Inmediatamente en los 69 penales que hay en el Perú, empezando por las capitales de región, cárcel ya. Las unidades de flagrancia que empezaron con nosotros se demoran en construir un elefante blanco gigante. Necesitas un espacio más chico que este, para que haya un juez, un fiscal, el abogado defensor, y te chapo cometiendo un delito, extorsión, sicariato, violencia sexual, hurto. Te meto a la cárcel y en 48 horas estás preso. Y se acaba toda esta carga procesal y esto que entras y sales por problemas de investigación. Esas son las dos medidas que se implementan los primeros 30 días. Eso devuelve seguridad. Y luego vamos a hacer un grupo especial nacional de inteligencia operativa que lo hemos llamado Genio. Yo lo empecé a impulsar en el año 2014, cuando era ministra, que es una suerte de policía de investigaciones del Perú, pero ya no volver a esa estructura que Alan García destruyó, pero sí tecnología y especialización en los mejores policías que hay, que existen. ¿Pero con autonomía? Absoluta y con garantía de que no los voy a sacar si chapan a alguien con poder, ¿no? Al contrario, les voy a dar un premio, porque esos son los que hay que poner en evidencia son a los delincuentes que se meten al poder. Y claro, si no te das cuenta a tiempo y te lo dicen, mételo a la cárcel a él, no al policía que lo descubre, ¿no? Entonces yo sí siento que con eso en 6 meses tú recuperas el control del país. Y ya después viene lo complejo, ¿no? La reforma del poder judicial, la reforma de la policía, la purga de la policía. Y en 5 años devolverle al país las bases de un Estado de Derecho donde la ley se aplique con todo rigor, sin distinción y sin privilegios. Tenemos que ir cerrando, creo que una pregunta última de Álvaro. Pues, según la última encuesta de Ipsos para Perú 21, usted ahora tiene 2%, pero hay bastante, hay más o menos como un 30% que todavía no están
pensando en qué candidato votar. ¿Cuál va a ser su estrategia ahora? Porque parece que le ha sido favorable el debate, esta primera etapa, pero la escucho hablar de los candidatos que ahora justamente le tocan este martes y pareciera que va a ir con una estrategia más confrontacional. En realidad no, yo les vengo diciendo esto desde antes de saber que me iban a tocar, que me tocaba el pollito de la rifa, la verdad, porque es la verdad, y quien dice la verdad no miente, para citar a un sabio peruano. Lo que más me gusta de esa encuesta es el 4% en el sur. No solamente porque soy tan niña, sino porque vengo de haber estado en Ilave con los ronderos, de haber estado en Sangabán, en San Antón, en Cusco, en Sicuani, y ha habido un resultado, un trabajo muy intenso que se ha hecho en el sur para reivindicar a quienes fueron masacrados por el gobierno de Dina Boluarte, que fue avalada por Keiko, por López Aliaga, por Luna, por Acuña, con un silencio que los hace cómplices de los asesinatos de esa primera etapa. Así que estoy muy contenta con ese 4%, que en realidad refleja el trabajo en territorio. Ahora vamos a ir a Ica, a cerrar en Ica la campaña, y vamos a estar en Jaén y en Bagua, que tenemos que ratificar el compromiso con las niñas en Condorcanqui para que también haya justicia. Son 2 comisiones investigadoras que vamos a hacer desde el Ejecutivo. Así que estoy contenta con el resultado, pero mucho más contenta con que una porción importante del país, más del 40%, haya decidido no votar por la gente que está en el Congreso, que nos ha puesto en la situación en la que está. Una línea, se queda Tomás Gálvez. Si usted es presidenta, va a tener que coordinar con él. Yo coordino interinstitucionalmente, eso no significa que esté feliz con su nombramiento. Siempre lo he hecho, soy respetuosa de las instituciones, creo en ellas y espero que la Fiscalía pueda encontrar destino, y quiero acabar, si me lo permites, con esperanza, pero no con la esperanza de sentarse a ver qué pasa, con la esperanza de decidir hacer algo para que esto cambie, y el 12 de abril usted tiene la decisión si vota por nosotros. Quiero ser su presidenta, así que lo invito a votar por primero la gente, que es nombre, símbolo y mandato. Muy bien, señora Marisol Perestello, muchas gracias, éxitos en lo que queda de la campaña. Muchas gracias. Y bueno, a esperar estas movidas post-debate, porque siempre es interesante, la población se conecta. Creo si que no es es a importante, través de la señal, estamos en las redes sociales, hemos visto que hay mucha actividad de jóvenes que por primera vez van a elegir y quieren esa esperanza que usted aquí indica. Y no muy se amable. vayan, espérenme hasta el 28 de julio, vamos Muy a bien, hablar esto. gracias, muy amable, gracias. Muchas Vamos a la gracias a pausa usted. de inmediato, volvemos aquí en Mesa de Prensa.